Hola amigos, bienvenidos a La Valija de Mila. Este video es el inicio de una saga de historias reales que inspiraron las películas de terror. La historia que inspiró la película Annabelle. En 1970, una mujer quería regalarle una muñeca a su hija, así que la compró y se la llevó por motivo de su cumpleaños. Esta era una chica que estudiaba enfermería y vivía con una amiga en un apartamento. En el apartamento comenzaron a sentirse ruidos y cosas extrañas. La muñeca permanecía generalmente en la cama de Donna, que era su dueña, pero cuando las chicas llegaban, encontraban la muñeca en diferentes partes y usualmente cruzando la pierna. Ellas tenían un amigo que las visitaba frecuentemente y a él no le gustaba la muñeca, y cuando él dormía en este apartamento tenía pesadillas, parálisis del sueño y no le gustaba dormir allí. Cuando este par de amigas se dieron cuenta que pasaban cosas extrañas cuando la muñeca estaba allí, consultaron una medium y le preguntaron qué puede ocurrir. Así es de que la medium estableció contacto con la muñeca y contactó con el espíritu de una niña que había vivido hacía 7 años en el edificio, que se llamaba Annabelle Higgins. Y esta niña pedía ayuda, pedía que la cuidaran, que en ese sitio había sido muy feliz y que quería habitar el cuerpo de la muñeca y que estas chicas la pudiesen cuidar. Ellas aceptaron, no le vieron ningún problema y continuaron con su vida. Poco después estaba el amigo de ellas en casa y comenzaron a escuchar ruidos extraños en la habitación de Donna. Donna no estaba y ellos, muy extrañados, esperaron a que cesaran los ruidos para ir a la habitación. El chico abrió la habitación y vio que la muñeca estaba tirada en una esquina y se acercó muy despaciosamente para ver qué pasaba con ella. Cuando intentó agacharse a recogerla, sintió una presencia en la espalda y de repente lo atacó. Este chico resultó con manchas de sangre, le quitaron la camiseta y se dieron cuenta que tenía heridas como en forma de una garra grande. Cuando sucedió este ataque, decidieron llamar a los Warren para ver qué sucedía con la muñeca, y efectivamente ellos se dieron cuenta que tenía actividad paranormal, y en un exorcismo se dieron cuenta que había sido engañada la medium anterior porque la muñeca era habitada por un demonio que se hizo pasar por el espíritu de Annabelle Higgins. Ellos se la llevaron y camino hacia su casa comenzaron a suceder cosas extrañas en el auto, por poco se accidentan y la única manera de calmar estos sucesos extraños fue echándole agua bendita a la muñeca. La muñeca fue depositada en el sótano de los Warren, donde ellos tenían objetos malditos o que causaban actividades extrañas. Y alguna vez un cura muy amigo de ellos fue a visitarla y dijo que esa muñeca no podía causar ningún daño. El cura se despidió, se fue hacia su casa y también tuvo un accidente grave y afortunadamente salvó su vida. Esta muñeca de aspecto tierno, de pelo rojizo, de nariz triangular, es realmente peligrosa. Alguna vez fue visitada en el museo de los Warren y un chico se burló de ella, y cuando salió del museo se fue con su novia en su moto, se accidentaron y este muchacho se murió. En la urna regularmente va un sacerdote a bendecirla. Últimamente se ha corrido el rumor de que Annabelle se salió y se escapó de su urna. Realmente fue un malentendido.
Se dice por algunos medios que fue alguna mala traducción del video y en otros medios que fue editada la Wikipedia. Realmente lo que se hizo fue cambiar a la muñeca de urna para poderla llevar de viaje a exhibirla en algunos eventos. Y también se comentó que cuando se cambió la muñeca de urna, bajó bastante la temperatura y pudo haberse escapado el mal que estaba contenida en ella. La historia que inspiró la película de Masacre en Texas es la de Edward Jane. ¿Lo encuentras en este video? Edward Jane fue un hombre muy reprimido por el fanatismo religioso de su madre y solo hasta los 41 años que ella murió pudo ser libre, pero su libertad se movía entre una perversidad y una realidad muy retorcida. Fue acusado del asesinato de Mary Hogan, que era la mujer de la cual estaba enamorado, y el horrible y macabro asesinato de Berenice Worthing, quien fue encontrada colgada boca abajo, sin cabeza y abierta por el torso verticalmente. Además de asesino, era un profanador de tumbas, extraía partes de los cuerpos y realizaba objetos para decorar su casa con cuerpos humanos, con pieles tapizaba muebles y otros artículos. Esto lo puedes ver completo en el video que está en la tarjeta. La siguiente historia fue la que inspiró a la película El payaso Pennywise. Esta historia es la de John Wayne Gacy, hijo de un padre alcohólico que lo maltrataba regularmente y era abusado a sus 9 años constantemente por un amigo de la familia. Cuando fue adulto tenía una cara amable y le gustaba disfrazarse del payaso Pogo para asistir a las fiestas infantiles, pero realmente detrás de su atuendo había maldad y perversión. Entre 1972 y 1978 mató a 33 jóvenes entre los 14 y 21 años, generalmente muy atractivos. Amarraba a sus víctimas, los torturaba, los abusaba y finalmente los estrangulaba. 29 de sus víctimas fueron enterradas en su casa y los otros 4 fueron arrojados al río. Le confesó a su abogado que al clavarle el cuchillo a uno de estos jóvenes y cuando vio que brotaba sangre se sintió realmente excitado. En 1994 fue condenado a muerte, se le aplicó la inyección letal y murió sin arrepentimientos. Sus últimas palabras fueron: matarme no va a hacer que regrese ninguna de las víctimas. El Estado me estaba asesinando, bésenme el trasero.